se realizan en nuestros museos que están dedicadas al patrimonio cultural, que es otra parte de la subdirección. En relación con la materia que nos convoca hoy, que es la historia militar, hay que resaltar que es una de las disciplinas que mayor y más fructífera vinculación han tenido con las Fuerzas Armadas. Y señalar que últimamente, en los últimos años, se ha consolidado un creciente interés desde los ámbitos académicos y de investigación por la realización de estudios relativos a esta disciplina. Por lo tanto, nuestro fondo editorial tiene muchos libros de historia militar. Asimismo, quería resaltar cómo desde diversas instancias del Ministerio se ha fomentado la realización de estudios e investigaciones que amplíen la historiografía acerca de la guerra y del fenómeno bélico. Desde los 3 ejércitos y el órgano central del Ministerio se convocan anualmente unos premios donde tienen cabida las investigaciones de estos ámbitos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Aire. En el caso que nos ocupa hoy, la obra que se presenta obtuvo en el año 2012 el premio Ejército, convocado por el Cuartel General del Ejército de Tierra. El gobierno militar de los ejércitos de Felipe IV, Marqués de Leganés, se edita en una colección ya consolidada de nuestro catálogo. Se llama la colección Adalid. Y los que tengan el libro pueden ver que hemos llegado ya a la cifra de 63 títulos desde que comenzó su edición en el año 1983. En esta colección se publican todos los años las obras premiadas con el Premio Ejército y su contenido puede ser variado, puesto que es un premio de investigación en ciencias sociales, no es historia únicamente. Entonces hay obras de ensayo, sociología o temas profesionales para los extranjeros. También en el terreno de la historia creo que es interesante destacar la labor que realiza en otra parte del Ministerio la Comisión Española de Historia Militar. Es un organismo en el que no están representados únicamente miembros de los 3 ejércitos y de la subdirección. Mi objetivo último es el de constituir un referente para todos aquellos investigadores que quieran acercarse de una forma científica a la historia militar. Actualmente nuestra subdirección, la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, en lo que se refiere a las publicaciones, está dedicando todos sus esfuerzos a la difusión de las mismas. Por ello quiero referirme ahora, para finalizar, a varios proyectos que hemos felicitar a Francisco por su premio y por el libro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elena. Ahora hará uso de la palabra el profesor don David García Hernán, que es profesor titular y catedrático acreditado de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado varios libros y más de medio centenar de artículos sobre la nobleza española y el régimen señorial en el siglo XVI, entre los que destacan la nobleza en la España moderna y aristocracia y señorío en la España de Felipe II, la Casa de Argos, así como sobre el mundo de la guerra en la Edad Moderna, el último de sus libros, La cultura de la guerra y el teatro del siglo de oro. Esta actividad investigadora la ha compaginado con la impartición de cursos y conferencias en distintos foros y reuniones de carácter científico. Muchos de esos foros y muchas de esas reuniones de carácter internacional fuera de España. En su ámbito profesional docente y en lo que hoy llamamos alta divulgación, es también autor de un difundido manual de Historia Universal. Historia Universal, 21 capítulos fundamentales. Pero además el profesor García Hernán es un espléndido docente. Ha tenido una carrera académica muy satisfactoria, muy intensa, ha sido profesor en varias universidades españolas y finalmente recabó en la Carlos III, donde su magisterio empieza a notarse y a trascender, como demuestra la publicación de este libro, que es en su origen una tesis de la que él fue director. Es el haber sido discípulo tuyo. Eso lo tienes que haber dicho en primer lugar. Bueno, es para mí un motivo de satisfacción
enorme estar aquí. Yo sé que estas palabras suenan un poco protocolarias, pero no quisiera que desde luego tuvieran ese sentido, porque realmente es así. Para mí es un motivo enorme de satisfacción y de alegría estar aquí con todos ustedes para la presentación de esta gran obra, que yo creo que va a ser una obra que va a marcar un hito importante en la historiografía de vanguardia española sobre el siglo XVII en lo que se refiere al ejército y la nobleza. A mí, como ha dicho el profesor Enrique Martínez Ruiz, me ha cabido el honor, porque es eso, un honor, de dirigir la tesis doctoral del doctor Francisco Arroyo, y he sido testigo de sus amplísimos logros, he sido testigo de su portentoso trabajo, he sido testigo de su implicación y de su valía y buen hacer, honesto, y hay que subrayarlo, especialmente en los tiempos que corren, un trabajo honesto y muy responsable, no irresponsable. Y quería hablar de él, por supuesto, de la persona, quería hablar del historiador y quería hablar un poco, pues, por el esquema de planteamiento, de presentación de este libro que habíamos proyectado, de lo que significa un estudio de este tipo dentro de los estudios de la nobleza y más concretamente de la nobleza de esta época y de la alta nobleza, ¿no? Bueno, tradicionalmente los estudios sobre la nobleza desde la sociedad liberal, después de la Revolución Francesa y en el caso de España del proceso revolucionario del siglo XIX, pues era un estudio muy, permítanme la expresión, pero me evita dar muchas más frases y evita tiempo, muy carca, ¿no? Demasiado reaccionario. ¿Por qué? Porque el planteamiento revolucionario es que la nobleza era algo que estaba completamente condenado a desaparecer y todo lo que sonaba a nobleza era absolutamente un obstáculo que de alguna manera impedía el desarrollo natural de los tiempos, ¿no? Bajo este planteamiento historiográfico de los historiadores, este planteamiento liberal, pues evidentemente los estudios sobre una realidad social y política tan importante y cultural, como podemos ver en el caso que nos ocupa del Marqués de Leganés, es una realidad tan importante, pues evidentemente la historia de España ha quedado coja, como también la de otros países, ¿no? Con estos mismos planteamientos post-revolucionarios que evidentemente había que de alguna manera solventar, que solucionar, ¿no? Y es en estos últimos años cuando están apareciendo notables estudios que están empezando a plantear, a mirar de alguna manera la nobleza de una forma diferente, no de una forma reaccionaria, no de una forma obstaculizadora, no de una forma absolutamente, digamos, como una especie de freno al desarrollo. Vamos a ver, hay una cosa que es evidente, es decir, el que alguien sea más que alguien por el hecho de haber nacido en una determinada familia, eso es algo objetivamente injusto. Eso no nos vamos a llevar a engaño, ¿no? Es que representarlo con esa aureola de poder. Pero miren por dónde. De la misma forma que el Marqués de Leganés tuvo una suerte tremenda en vida, me refiero a que hubo una serie de circunstancias fortuitas buscadas o no que le favorecieron bastante, como por ejemplo el ser el suegro de Espínola, que no es poca cosa, y aparte de ser apoyado por el archiduque Alberto, y en la corte, pues no digamos, ahí es nada, con el duque de Olivares, ¿no? Entonces en vida tuvo una gran suerte. Luego hablaré un poco, bueno, él hablará de lo que es el hombre de Estado, ¿no? Del Marqués de Leganés, pero sin embargo no tuvo tanta suerte en su proyección histórica, no tuvo ni mucho menos tanta suerte. ¿Por qué? Porque en este momento que está pintado este cuadro, en 1735 estaba en la gloria de su poder, pero pronto caería Olivares, con lo cual si cae el válido del válido y cae toda su proyección histórica. Y luego además que no es un momento muy simpático de la historia de España, precisamente, porque es una guerra que al final se pierde. Todas estas batallas se ganan, pero luego al final se pierden. Por lo tanto, no es un elemento de la historia de España que haya sido atractivo para estudiar durante muchos siglos. No es la época de Felipe II, mucho menos, no es la época de Carlos V ni de Isabel. Y espero que ahora a partir de ahora se escriban muchos más libros sobre Isabel, ¿no? Entonces no tuvo suerte en eso, pero eso no quiere decir que no tuviera, por eso les decía del contexto histórico, que no tuviera su tremenda importancia en el contexto histórico. Mire, yo les voy a resumir una cosa de lo que he aprendido leyendo la tesis de Francisco Arroyo. Fue un hombre que mantuvo el tipo
en uno de los momentos más difíciles de la historia de España, que fue los años 30-40 del siglo XVII. Y mantuvo el tipo porque en su condición de noble que hace su propia casa, que esto es algo muy excepcional y sobre todo en el siglo XVII, tenía una visión de Estado realmente extraordinaria. Evidentemente, ¿por qué ocultarlo? Tenía visión de Estado y de su propia casa, de su propio linaje, de su propia familia. Por supuesto que sí. Pero además de eso tenía una visión de Estado que es, insisto, lo que permite, entre otras cosas, mantener el tipo. Lo mismo que otros nobles. Miren ustedes, dirán, bueno, ¿y por qué si es tan injusto que los nobles sean nobles y estén ahí por su nacimiento? ¿Por qué están ahí? Bueno, pues están ahí porque es el contexto histórico. Es decir, no se puede poner a alguien que no tenga una alta cuna a mandar un tercio o a mandar un ejército de 20.000 hombres. No, tienes que poner a alguien que sea respetado absolutamente por todos, porque no existía en el ejército la misma disciplina, las mismas reglamentaciones, la misma organización que existe hoy. ¿Por qué cuando muere el marqués de Santa Cruz, otro aristócrata, en su lugar se manda a dirigir la escuadra contra Inglaterra a alguien que no sabía nadar, como era el duque de Medina Sidonia? Porque era el hombre que tenía la más alta cuna y la condición aristocrática más importante de España. Entonces a nosotros nos puede parecer absurdo, digo, no, alguien que no tiene ni idea del mar, como le mandas a dirigir 130 barcos, ni más ni menos que para atacar Inglaterra. Bueno, es que desde el punto de vista del respeto social y desde el punto de vista de la jerarquía de la época, tenía esa importancia. Entonces, el gran mérito del marqués de Leganés es que forma parte de ese elenco de grandes nobles que pudieron mantener el tipo porque las misiones que se les encomendaron por su posición social, pues más o menos dentro de las circunstancias y dentro de su capacidad, las pudieron llevar a cabo con una cierta solvencia, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del siglo XVI, el duque de Alba, es uno de los generales más importantes de todo el siglo XVI en Europa. Más adelante, el duque de Parma, Alejandro Farnesio, el gran general de los Países Bajos. Y más adelante, ya en el siglo XVII, Gómez Suárez de Figueroa, el duque de Feria, y luego también, ¿por qué no hablar del propio marqués de los Balbases, de Ambrosio de Spínola, un gran general, o incluso, porque se podría decir también del cardenal infante don Fernando? Es decir, son grandes nobles que están ahí en el gobierno militar, del que sabíamos muy poco hasta la tesis de don Francisco Arroyo, los que mantienen la hegemonía, los que mantienen la preponderancia, los que mantienen, como diría Felipe II, la reputación del imperio frente a una guerra contra el mundo, guerra contra todos, como era la que sostenía España en aquellos difíciles momentos. Bueno, pues Francisco Arroyo ha sabido ver esto con una clarividencia realmente extraordinaria. Él ha sabido que lo que estaba haciendo era mucho más allá de una biografía, mucho más allá de empezar diciendo, pues nace en tal sitio, luego se desarrolla, crece y muere. No, mucho más. Desde el primer momento, un gran oficio de historiador demostró en la medida en que supo llevar a cabo una dialéctica constante entre el propio personaje y la sociedad de su época. Y entonces vio perfectamente que había tres dimensiones en el personaje. La dimensión cortesana, que es muy importante, lo que he dicho antes, que favoreció bastante su carrera. El clientelismo, como no, ahí estaba presente. Y no vamos a hablar de la importancia de tener ciertos apoyos y ciertos amigos y ciertos familiares. ¿Para qué vamos a empezar a hablar de esto, no? Pero luego además de la importancia de crear su propio linaje. Esto es algo importantísimo. Es decir, haciendo la labor fundamental tradicional de la nobleza, que era el auxilium al monarca, es decir, el apoyarle militarmente, eso que en el siglo XVII ya no estaba de moda. Y no estaba de moda, ¿saben por qué? Porque la gran mayoría de los nobles hacían sus cuentas y decían, ¿qué voy a sacar yo de estar metido en este follón? Pues, como ya no había poco que repartir, porque ya las victorias eran pocas, pues iban a sacar poco. Entonces, muy pocos tuvieron la visión de Estado que tuvo el marqués de Leganés. Sin embargo, el marqués de Leganés, con los apoyos a la corte suficientes y con una competencia técnica extraordinaria, pudo crear su propio linaje, haciéndose marqués de esta villa, marqués de Leganés, y creándose su propio mayorazgo y, por lo tanto, colocando a todos sus descendientes en una posición social realmente eminente. Y luego, no quisiera terminar sin hablar de la otra parte que supo ver muy bien Francisco Arroyo, la parte de aristócrata, la parte de
actuar en consecuencia a la posición social que ha llegado a ocupar por sus propios méritos y también por sus apoyos, por supuesto. Tiene una colección de pintura de las más importantes de España y de Europa. Nunca llegaremos a saber con exactitud si los favores que le hizo Felipe IV, por ejemplo, descargándole de ciertas acusaciones sobre el fallido sitio de Lérida, eran por los servicios prestados a la monarquía por el marqués o por los cuadros que le regalaba don Diego Mesía. Nunca llegaremos a saberlo. Pero en cualquier caso, su interés por la cultura y por el arte ahí está, desde una condición social de aristócrata que había llegado a conseguir. Y por último, ya me imagino que lo estarán pensando ustedes, la última faceta es la de soldado. Es la de soldado, que es lo que le ha dado a Francisco Arroyo esa manera magistral de narrarlo y de exponerlo al público, el premio, ni más ni menos que el premio Ejército, que se podría decir que si no es el tercero, es el segundo, después del premio de Historia Nacional de Historia de España, yo creo que es el premio más importante que hay de historia, ahí es nada, ¿no? El jurado supo valorar el acercamiento a ese personaje desde el punto de vista militar, en algo que estaba muy poco estudiado y por parte de un gran aristócrata de la época. Y sobre todo supo valorar, como les digo, ese trabajo honesto, esa implicación, esas larguísimas horas de estudio y de investigación, esa utilización de las materias, de las fuentes directas, de las fuentes primarias, de muchas horas de estudio y de archivo para no conseguir días que no se consigue nada, no se consigue ninguna información, pero sin embargo estar ahí para hacer esa especie de policía del pasado, para recomponer, ¿no?, la historia y traernos desde el pasado al personaje, y llegando a unas conclusiones de investigación realmente portentosas, realmente interesantes, y ya lo último, con una facilidad de redacción que yo les tengo que decir. Yo nunca he dirigido una tesis con tanta facilidad para dirigir. Ojalá los doctorandos que tenga y que tengan en el futuro escriban así de bien, con un castellano tan fluido. No tuve que hacer prácticamente ninguna corrección y con una capacidad de trabajo realmente inmensa. Y tengo que decir, para ser honesto, y siguiendo en su línea y en estos tiempos que corren, que un porcentaje muy grande de las cosas que yo le pude decir me viene de mi maestro, don Enrique Martínez Ruiz, que de alguna manera está viendo en esta mesa su nieto intelectual y académico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David. Y ahora va a hacer uso de la palabra don Andrés Navas Arraez, que es teniente general del Ejército del Aire, y entre los importantes destinos que ha tenido en su vida militar, destaca el que tuvo en la misión militar española en el mando europeo de la OTAN, en Mons, en Bélgica. Por cierto, en Mons hubo una victoria de los tercios españoles extraordinaria. Y en la Dirección General de Política de Defensa. Ha sido jefe del Grupo 15 de la Fuerza Aérea, jefe de la Base Aérea de Torrejón y jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate, en las siglas MACOM. En agosto del 2005 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Mando de Operaciones, el órgano responsable de conducir las operaciones y misiones internacionales de paz que las tropas españolas llevan a cabo en el extranjero y de atender sus necesidades. Cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, Francisco, enhorabuena por el magnífico libro que me has regalado, que has escrito y que con tanta justicia y merecimiento ha sido premiado. Enhorabuena. Muchas gracias por la presentación, pero lo más importante, soy de Leganés, nací en la Plaza de la Fuente Honda. La Plaza de la Fuente Honda. Mi vocación militar, pues está claro, en aquella época donde yo nací, mi padre estaba destinado en el Saboya, hoy Universidad Carlos III, estuvo destinado como cabo primero y como sargento. Vocación militar que estaba escrita.
está claro, desde la cuna. ¿Y de aviación por qué? Bueno, pues porque el primer ejercicio de memoria que yo recuerdo de niño no fue aprenderse la lista de los reyes godos o los ríos afluentes del Tajo, no. Fue la alineación del Atlético de Aviación que mi madre me hizo aprender de aquella época. Eso juro que es así. Lo cual quiere decir, cuando llegó la época de decidir qué quería ser, por supuesto, militar y de aviación. Y me alegro mucho. Bueno, con la lectura del libro, mi intención ha sido ver la figura del Marqués de Leganés como militar, lógicamente. Y además desde la óptica de un militar del siglo XXI. Han cambiado las cosas. ¿Se valora lo mismo la milicia entonces como se valora ahora? ¿Son los valores que adornaban a un militar de esa categoría en aquella época similares a los que hoy se exigen de un general? Pues vamos a verlo. En el libro se habla, y lo ha comentado, la poca implicación de la nobleza en la milicia en aquella época. Y eso fue fuente y factor determinante de la decadencia de España en aquella época. Claro, la nobleza en aquella época eran pues, los centros de poder. ¿Quién tenía el poder económico, el poder social, la fuerza, el dinero? Pero era la nobleza. Hoy no es la nobleza, por supuesto. Pero hay centros de poder que son otros, sociales, económicos. Y yo me pregunto, hoy esos centros de poder valoran la cultura de defensa convenientemente, suficientemente. La sociedad ve la cultura de defensa suficientemente, dejo la pregunta. Pero sí es algo que se puede comparar de aquella época con esto. El libro, además, analiza y valora, y cito textualmente, la inmensidad y complejidad de los problemas con que se enfrentaban los capitanes generales. Y curiosamente señala como grandes problemas de aquella época los problemas crónicos de liquidez, las dificultades de reclutamiento y la asimilación de los más avanzados presupuestos en tecnología y organización militar. Miren, esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Exactamente. Podemos hablar de las mismas, con los mismos condicionantes para llevar a cabo la labor. Nunca el factor económico es el que nos gustaría tener. Siempre quisiéramos poder gozar de mayor liquidez para llevar a cabo nuestros planes. El reclutamiento, caramba. Hay épocas, eso es sinusoide. Hay veces que el reclutamiento, por suerte, no causa grandes problemas, pero otros, en cambio, sí. Y bueno, por supuesto, la nueva tecnología afecta enormemente a la organización militar. Ya lo hacían en aquella época, cuando había que desarrollar técnicas para cruzar un río, ese puente maravilloso en el río Segre, flotando sobre barcas. Aquello era una idea maravillosa. No digamos cuando España, los tercios de Flandes, fueron los primeros que pusieron en marcha hospitales de campaña en el sitio de Charleroi. Ahí, España fue los tercios de Flandes los primeros que pusieron en marcha lo que es una organización de hospitales militares de campaña, la evacuación de los heridos, la clasificación de los que son recuperables, de los que desgraciadamente no van a tardar más de la cuenta, hay un día de atrasada. Todos esos son problemas que afectan a la organización militar y que hay que saber encauzarlos y solucionarlos. Bien, comparemos ahora los valores que han de adornar al militar de hoy y vamos a compararlos con los que en el libro se señala al militar de aquella época en la figura del Marqués de Leganés, claro. En los primeros empleos señala muy bien de Francisco como de soldado, de capitán de caballería, incluso de maestre de campo al frente de un tercio de infantería, se valora y le lleva a sus primeros éxitos el valor, la entrega en la batalla, la disciplina, la audacia, el sentido de la oportunidad, cuando ayuda a su jefe a salvarle la vida, esos son exactamente los mismos valores que se esperan del soldado, del oficial joven hoy día. No han cambiado, repito, el valor, la disciplina, la entrega en la batalla, la audacia, etc. Pero ¿y en el ejercicio del mando?
también el libro cita textualmente, con características de general durante la campaña del Palatinado, en la que dirige tropas de las tres armas, caballería, infantería y artillería, y de distintos países, y hace referencia a las órdenes atentas y prudentemente ejecutadas. Prudentemente ejecutadas. Y en adelante todas las referencias que hay en el libro, referidas al Marqués de Leganés, valoran sobre todo su prudencia en el ejercicio del mando. Prudencia. Vamos al diccionario de la Real Academia Española. Prudencia. Capacidad de discernir y distinguir lo que es bueno y lo que es malo, para seguirlo o huir de ello. Es decir, la capacidad de discernir con claridad el camino que nos llevará al éxito o aquel que nos va a proporcionar un fracaso. Eso es lo primero que se valora como general al Marqués de Leganés. Y yo les puedo decir que hoy día es lo primero que se exige en la milicia en general. Yo creo que en todos los órdenes, al que tiene la responsabilidad de tomar decisiones y de mandar, la prudencia, el ser capaz de discernir lo que es bueno y lo que es malo, para conseguir el objetivo que estamos buscando. Claro, pero las cosas es que no son o buenas o malas, entonces sería muy fácil decidir, elijo la buena, se acabó. No, las cosas no son o buenas o malas, como no son o blancas o negras. Hay matiz. La prudencia es la que lleva al que tiene la responsabilidad de tomar decisiones a no equivocarse, a tomar una decisión que lleve al éxito y no al fracaso. Pues bien, en este sentido, y como legado que nos deja la figura del Marqués de Leganés, podemos decir que la prudencia es la primera virtud que ha de adornar a quien tiene la responsabilidad de decidir, sobre todo en lo que afecte a la vida y la hacienda públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Pues, en mi caso, encontrarme de nuevo con el texto de Francisco Arroyo me suscitó una serie de reflexiones y de cuestiones que desde hacía mucho tiempo venía dándole vuelta. Yo casi diría que desde mi época de estudiante. Por aquellos lejanos años, cuando el Arca de Noé había tocado tierra y empezamos a bajar los sobrevivientes, pues me encontré con un libro que se titula Derrota, agotamiento y decadencia de la España del siglo XVII. Y pintaba una España que perdía población, una España arruinada, una España desanimada, melancólica, recordando tiempos pasados, proponiendo remedios para salir de esa situación, y una España que había sido apeada de su lugar privilegiado y preponderante que había venido disfrutando en el siglo anterior. A mí el contenido de ese libro me impactó, más por la desazón que me produjo, porque en los años juveniles, en fin, España se sentía de otra manera, muy intensa y con un cierto romanticismo, y me impactó porque no acababa de ver claro que esa imagen alcanzara tal profundidad. Y por otra parte, ese libro venía a confirmar una especie de sentencia que había caído sobre la España del siglo XVII. Una sentencia que se había originado por diversas causas. La principal de todas, el contraste con el siglo XVI, el comparar los dos siglos. Y ese contraste se hacía en los niveles más visibles de la vida española de entonces. Por lo pronto, a nivel de gobernantes,
España en el siglo XVI tiene como gobernantes dos figuras realmente colosales. La de Carlos V, que tiene un reconocimiento internacional y universal, y la de Felipe II, igualmente reconocido, aunque no con una visión tan generosa como la que se le atribuye a su padre. Esa España, dirigida por estos dos colosos, tiene un ejército de tierra que está reputado como invencible. Y a pesar de los reveses que se han tenido en Inglaterra, la armada que posee esa España sigue siendo una armada de primer orden. En cambio, en el siglo XVII nos encontramos con tres reyes que contrastan con sus predecesores. El primero, un pacifista, Felipe III, que no puede vencer a sus súbditos rebeldes, los flamencos, y que pacta con ellos. El segundo, Felipe IV, un apático. Marañón lo definió como el enfermo de la voluntad, porque tenía muy buenas intenciones, pero muy pronto las perdía. Era un hombre de estos, como dice el refrán, arrancar de león y parar de toco. Pues lo mismo pasaba con Felipe IV. Y no puede impedir que la monarquía viva la peor crisis de su historia. Está a punto de descomponerse en pedazos. La sublevación de Cataluña, la de Portugal, las conspiraciones andaluzas y aragonesas, los motines sociales en Italia. Es el peor momento que por fin se puede subsanar. Y el tercero, Carlos II, pues es un anormal. Marañón lo definió como el monstruo de la consanguinidad, como consecuencia de los reiterados matrimonios que se producen entre miembros de la misma familia. El denominador común de estos personajes, pues que la imagen que se proyectó de ellos durante mucho tiempo es que eran incapaces, como gobernantes, absolutamente incapaces, y entonces tuvieron que recurrir a los validos, una especie de ministros, que eran los que asumían las tareas de gobierno. Unas figuras, estas de los validos, que no tenían ningún fundamento constitucional ni jurídico en la Constitución y en la administración de la monarquía. Lo único que se necesitaba era que tuvieran una confianza regia. Y a partir de ese momento el rey podía darles las responsabilidades gubernamentales. Esa España también está derrotada en tierra y en el mar, y tiene que admitir la independencia de Holanda. Y además, esa España cambia su papel en el plano internacional. La Francia de Luis XIV pasa a primer plano y España, a partir de ese momento, va a entrar en las coaliciones que se hacen contra este rey. Hasta este momento, hasta mediados del siglo XVII, más o menos, las coaliciones se hacían contra España. A partir de ahora las coaliciones van a ser contra Francia, y España será un peón más dentro de esas coaliciones. Entonces, este contraste entre el siglo XVII y el siglo XVI ha tenido un reflejo muy poderoso en la historiografía, y además se resume en una frase: de la preponderancia española a la preponderancia francesa. Y ese cambio se produce sencillamente porque, como hay otra preponderancia, España ha tenido que decaer. España está en decadencia. Y ha entrado en una decadencia que se percibe en todos los órdenes. Es una decadencia de la que se habla sin paliativos. Yo no estoy muy de acuerdo con esta visión. Yo creo que hay una serie de indicadores que tenemos que revisar esta imagen. No la podremos cambiar en todos los sentidos, pero indudablemente la podremos matizar. Y esa revisión, pues, ese cuestionamiento, podemos hacerlo aplicando otros puntos de vista y teniendo en cuenta factores generales que se perciben en todo el continente o en todo el mundo, y luego factores específicamente españoles. Por lo que se refiere a los factores generales, tenemos que decir que el siglo XVII es un siglo de crisis en Europa. Y como es un siglo de crisis en todo el continente,
España no puede quedarse al margen de esa crisis, como ocurre casi siempre que hay una crisis de alcance general. Estamos padeciendo ahora una que ha surgido en los últimos años y que nos está afectando globalmente, a todo el mundo. Y esa crisis es una crisis demográfica, porque no son mucho más graves que los que estamos sufriendo aquí en las costas levantinas y andaluzas por parte de los piratas berbericos, a pesar de que muchos de estos ataques tienen una gran resonancia, sobre todo por quien los hace, por Drake, el gran corsario inglés, que al ser uno de los marinos más importantes de Inglaterra, con la que estamos peleando constantemente, pues lógicamente sus ataques tienen una mayor trascendencia. Y se mantiene la cohesión del imperio a pesar del gran obstáculo que existía, que era la distancia. Y eso es muy difícil de que hoy, que tenemos unas comunicaciones instantáneas a través de la televisión, de internet, de cualquiera de los medios de comunicación, en aquella época era un factor que solamente una educación que funcionaba era capaz de resolver. Y también les voy a poner un ejemplo. Imaginemos al gobernador de Manila, que resulta que ha tenido pues, un ataque de los tagalos y que necesita fondos para levantar una muralla o reparar una de las murallas de Manila. Y tiene que pedirlos al rey. Entonces, escribe una carta. Esa carta va en el galeón de Manila hasta Acapulco, con todo lo que se envía desde allí. Eso va a México, la ciudad, la capital del virreinato de Nueva España. Y allí se separan las cosas en función de los destinos. Entonces, esa carta va a Veracruz. En Veracruz embarca en la flota de Indias, que va a La Habana. Y allí se reúne con la otra rama de la flota de Indias que viene desde América del Sur. Y desde allí van a Sevilla. En Sevilla las cosas se separan. Y esa carta sigue con todos los despachos que van al rey y se colocan en manos del secretario. Entonces el secretario hace una gradación de importancia y le pasa el expediente al rey. Y el rey, estoy hablando de Felipe II, los maridos harían lo mismo. Entonces el rey coge los papeles que tiene encima de la mesa y los mete debajo. Y empieza a despachar. Y llega esa carta y tiene que hacer el camino de vuelta. ¿Tienen idea aproximadamente de lo que puede tardar eso para que le llegue la solución al gobernador de Manila? Pues de año y medio a 2 años. Así que la distancia era un factor importantísimo. Y esa España del 16 y esa España del 17 mantienen esa administración funcionando, que es realmente única. Es algo que no ha hecho ningún otro país europeo hasta el siglo XIX. Y de los países europeos, el único que lo hizo fue Inglaterra, contando con una organización muy superior, con una técnica muy superior y además con una incorporación al imperio de manera escalonada. Aproximadamente una colonia por año o cada 2 años, y ninguna de ellas de la importancia territorial tan enorme como las dimensiones que encontramos en América. Y si además nosotros ampliamos la óptica y no nos fijamos solamente en Europa, sino que nos fijamos en todo el imperio, pues tendríamos que admitir que hay estampas que no van con esa imagen. Porque cualquiera que hoy pase por el México de Éfeso, la capital de México, y empiece a ver los edificios que allí levantaron los españoles, de todo tipo, palacios, iglesias, los edificios oficiales, tendrá que admitir que aquello decadente no era, que aquello era una ciudad viva. No en vano, era la ciudad más populosa en el siglo XVII del mundo occidental, que podía competir con Estambul o que podía competir incluso con Pekín o con Nankín, los grandes centros demográficos asiáticos. La Armada se mantiene
también uniendo a este imperio y protegiéndolo en la medida en que puede. Lo mismo que el ejército, que el ejército sigue siendo considerado como imbatible hasta mediados del siglo XVII. Y cuando llegamos a fin de siglo, España solamente ha perdido Holanda y algunos pequeños retoques territoriales. El resto del imperio permanece incólume. Luego, yo creo que la primera rectificación que tendríamos que hacer es que la decadencia, en el mejor de los casos, es solo una imagen que se ha creado en la historiografía europea, magnificando y extrapolando una realidad que solo puede admitirse en este continente y que en el mejor de los casos a España le puede afectar en la medida en que es una nación europea. Pero su imperio sigue siendo el más extenso y sigue siendo un imperio mundial. Esa realidad es posible porque nuestro ejército no fue un coleccionista de derrotas, como se ha pintado en más de una ocasión en algunos libros. La escuela militar española, que se crea en el Renacimiento, pues se mantiene pujante hasta prácticamente mediados del siglo XVII, cosechando claras victorias, como demuestra precisamente el Marqués de Leganés. Entonces, este libro pues tiene, por lo menos desde mi punto de vista, una gran significación. Primero, nos rescata la figura militar de un personaje que es un personaje singular, como gozaba el profesor García Hernán. Pero es que además es un exponente de cómo los recursos militares, los reflejos militares en la España del siglo XVII, por lo menos todavía no se habían perdido. Y creo que, por otro lado, este libro viene a abrir un camino en el que debemos seguir, por donde deben progresar nuestras investigaciones. Cuestionémonos los problemas, recuperemos personajes, hagamos algunas de las comparaciones que tenemos que hacer, porque España no es un caso aislado, sino que está en un contexto. Veamos qué hay en ese contexto y podremos concluir mejor con lo que nosotros tenemos. De manera que yo felicito muy sinceramente a Francisco Arroyo, porque nos ofrece un material de máxima importancia. Yo creo que a partir de este análisis, voy a decir biográfico, aunque es más que una biografía, pero con esta nueva concepción de la biografía, con esta forma de analizar determinados personajes insertos en un contexto, nos está ofreciendo un nuevo camino por el que andar, un nuevo camino por donde vayan nuestras investigaciones. De manera que muy bienvenido que sea este libro, que esperamos que sea pues la piedra angular de una carrera de investigador muy prometedora que debe seguir por esta línea, y felicito cordialmente tanto al autor como al Ministerio de Defensa que haya asumido de nuevo la publicación de uno de estos libros que son auténticas piezas fundamentales en la historiografía militar española. Así que mi más cordial enhorabuena. Bien, y llega la hora del autor, el culpable de que estemos todos aquí, de Francisco Arroyo Martín. Es doctor en Humanidades por la Universidad de Carlos III de Madrid y ha desarrollado su actividad profesional en diversos campos relacionados fundamentalmente con la gestión y la administración de servicios públicos, con interesantes incursiones en la docencia, en cursos de formación y ampliación universitaria. Dentro del campo de la investigación y de la divulgación histórica cuenta con varios libros y con artículos publicados en diversos medios, entre los cuales destacan la emigración francesa en el Madrid del siglo XVII, el catastro de Ensenada en Leganés y, sobre todo, la que hoy presentamos, el gobierno militar de los ejércitos de Felipe IV, el Marqués de Leganés, que, como ya se ha dicho, tuvo el premio Ejército en el 2012.
en investigación y ciencia social. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos que os hayáis tenido la molestia de venir aquí y de pasar un rato pues, viendo la presentación de este libro. Pero permitidme que mis primeras palabras sean de agradecimiento pues, a los que me acompañan en la mesa, porque bueno, pues, todos tuvieron la amabilidad de dejar sus tareas habituales, sus trabajos o su tiempo de ocio que pudieran tener esta tarde para venir a acompañarme este rato en la presentación de este libro, lo que para mí es un honor y lo que para mí también significa pues, quedar en deuda con ellos para siempre. Es decir, pues, dar las gracias a Elena Martínez y en su nombre pues, a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa por la publicación del libro. ¿Qué decir de don Andrés Navarraya? Que bueno, pues cuando contacté con él, pues su disposición a participar fue inmediata y además ilusionante y bueno, pues nos ha ilustrado con su conocimiento y con su sapiencia y quizás en un sitio pues, que no es lo más propio a su quehacer diario, que también en este momento quisiera aprovechar pues, para encomiarlo y para ponerlo en valor, ¿no? Porque yo creo que por lo poco que he conocido de su actividad como general, dirigiendo todas estas operaciones de paz de las Fuerzas Armadas cuando están en el extranjero, probablemente es digno de encomio y seguramente digno de mayor conocimiento social del que seguramente la sociedad en general le presta. Del doctor Enrique Martínez, ¿qué decir? Como siempre para mí es una referencia. Yo le conocía de cuando leía sus libros, y leía sus notas, y leía sus artículos, y efectivamente pues es una referencia en la época, como historiador y desde que le conozco también como persona. Se puso a disposición, incluso ha cambiado, me consta que ha tenido que cambiar, hacer alguna modificación en su quehacer como catedrático de la Universidad Complutense para poder venir aquí y estar con nosotros, con lo cual pues siempre agradecido y además pues, hombre, tener la oportunidad de escucharle y darnos esta conferencia, como siempre, magistral, pues la verdad que es una satisfacción para mí. Y luego pues de David García, no sé, es un poco complicado, porque lo único que se me ocurre es decirle eso, ¿no? Que decirle gracias, maestro, porque verdaderamente, bueno, pues él fue el que dirigió mi trabajo de investigación sobre la biografía de esta persona, del Marqués de Leganés, y bueno, pues la verdad es que también es el culpable de que estemos aquí hoy, esta gente tan variopinta, ¿no? Porque él fue el que me propuso que participara en el premio, el que decía terminar la redacción a tiempo para poder participar en el tiempo, el que me animó, más que me animó, yo creo que el que me obligó a terminar a tiempo para presentarlo, ¿no? Bueno, pues lo pude presentar, tuve la suerte de que el jurado lo considerara una obra merecedora del premio y por lo cual hoy estamos aquí. Pero también quisiera decir que en la corta relación, corta en cuanto al tiempo que he tenido con David, pero que sí es verdad que ha sido muy intensa, yo tengo bastantes cosas que agradecerte y que qué mejor momento que hacerlo aquí públicamente, ¿no? Es decir, agradecerte, pues hombre, en un primer lugar los propios, lo que me has enseñado para el oficio de historiador, pues eso, desde las técnicas organizativas, de cómo acercarnos a una fuente, cómo poder discriminar, o sea, es decir, un poco lo que serían las técnicas del oficio, ¿no? Pero también agradecerte que en un momento determinado, cuando planteamos terminar el trabajo de investigación, que para mí era un momento difícil, un momento complicado, pues personalmente, bueno, pues me supiste transmitir una ilusión muy importante, me supiste transmitir, pues eso, un faro, donde yo tenía un rumbo también de cierta manera incierto, ¿no? Y eso para mí fue muy importante, por lo tanto, pues igual, siempre te estaré eternamente agradecido. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora, como decía aquel, ahora toca hablar de mi libro. Entonces, pues, lo que quiero un poco, la verdad es que has hablado bastante de algunas cosas, entonces quería deciros un poco cuál es el origen, ¿no? Porque en principio yo cuando me planteo, hace ya bastantes años, pues reiniciar mis estudios académicos, iniciar los cursos de doctorado, más como una actividad de ocio que como una actividad profesional, porque bueno, prácticamente todos me conocéis y sabéis que mi actividad profesional, por suerte, por desgracia, ha estado alejada a la investigación y a la docencia histórica, que quizás es lo que más me hubiera gustado desde mi fondo de mi persona, ¿no? De poderlo realizar. Pero bueno, pues cuando me acerqué, mi idea era hacer algo relacionado con Leganés, con la villa de Leganés, ¿no? En concreto mi intención era ver cómo se produjo el proceso, hace 400 años, en 1626, cómo se produjo el proceso en el cual esta villa, que entonces era una aldea, la
aldea de Leganés, donde estamos ahora mismo todos, donde la gran mayoría de los que estamos aquí vivimos nuestra vida, pues pasa de ser de una propiedad de realengos a una propiedad del rey, en el sentido donde se impartía la justicia del rey por los oficiales del rey, y pasa a ser una propiedad de realengo a una propiedad de señorío, donde los derechos jurisdiccionales van a depender de un señor, de un noble, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en 1626 y se enmarca dentro de un proceso de la venta de 20.000 vasallos que se hace en el Reino de Castilla. Bueno, pues mi idea era cómo cambia eso, qué cambia en la vida de las gentes, eso produce algún cambio, cómo es el cambio, ese proceso de venta, de transmisión de los poderes jurisdiccionales se ajusta a lo que era lo habitual, o era ciertamente singular, etc. Bueno, el caso es que yo me encontré con muchas dificultades para buscar la documentación, seguramente no conocía todavía esas técnicas que te las da el oficio, ¿no? Que te las da la práctica, y encontré pues, muchas dificultades para encontrar documentación suficiente para hacer eso. Estamos hablando de una historia más con unos tintes sociológicos, ¿no? Un trabajo más con unos tintes sociológicos. Con lo cual pues, deseché un poco esa idea y empecé a buscar pues, otro objeto de estudio. Y el caso es que buscando esto de Leganés, pues se me fue apareciendo este personaje, que, bueno, como si fuera una fotografía, ¿no? Como antes las fotografías cuando se colgaban en un hilo oscuro y el negativo iba positivizando, y se iba empezando a ver una figura en el papel fotográfico, pues de alguna manera empecé a ver este personaje, ¿no? Este personaje que había relativamente pocas referencias a su persona, sí aparecía en casi todos los libros, pero había unas referencias muy limitadas, muy cortas y además absolutamente inconexas, ¿no? O sea, es decir, que muchas veces ni siquiera se sabía de dónde venía, o sea, cómo aparecía, cómo desaparecía, etc. Quizás el único aspecto que era conocido era el aspecto por su amor y su afición al arte, a la colección de arte. Ya se ha dicho aquí que tenía una de las mayores colecciones de arte de la época, pero además no solamente que era un coleccionista, sino que era Rubens, que pintó uno de sus cuadros, precisamente un poco el que utilizamos aquí en las carátulas, es un cuadro de Rubens, y le pinta pues eso, con toda la armadura de general, con el fajín de general, con todos los atributos de general que le correspondían. Bueno, pues Rubens, que era un personaje muy importante en la Europa, no solamente en el arte, sino en la diplomacia, en la política, etc., pues llegó a decir de él no que era un buen coleccionista, sino que era uno de los mayores entendidos de arte de Europa en ese momento. O sea, que hablaba del entendimiento, de su capacidad de gusto y su capacidad de entender sobre todo el arte, sobre todo la pintura. Pues este hombre llegó a tener esa colección de 1.370 cuadros, no los tenía todos, pero muchos los regaló, pero bueno, él siempre mantuvo en su catálogo, aunque los hubiera dado. Posiblemente porque algunos tuviera copia, o sea, los regalaba, pero hacía copia y se quedaba él con la copia de los que regalaba, ¿no? Muchos de los que dio Felipe IV, pues él mantuvo luego una copia. Pero bueno, solamente se conocía casi por eso, ¿no? Y bueno, pues pero sí salía pues, como general en algunos sitios, en otros sitios salía que era miembro del Consejo de Estado, en otros sitios salía por Flandes, de todas formas muy inconexas. Entonces a mí pues un poco me llamó la atención, es decir, bueno, pues sí me llamó la atención de dónde surge este personaje, que además incluso por los nombres es confuso, porque él al principio utilizaba los nombres de cuna, o sea, sus apellidos de cuna, era Mesía Obando, que eran los apellidos de su padre. Él viene de una familia, además es curioso, las similitudes de los que hemos ido llegando también aquí a Leganés, lo digo como curiosidad, porque sus padres venían de Extremadura, de la zona de Loriana, también por línea paterna, la línea de su madre venía de los Bracamonte, que eran de Ávila, y por su madre eran de Sevilla, eran andaluces. Curiosamente, pues luego al final también las tres grandes comunidades que con el tiempo acabaremos llegando y poblando Leganés con el tiempo, pero bueno, sus ramas familiares eran esas. Bueno, pues él utilizaba al principio en su escudo nobiliario, se agolpaban todas las ramas de la rama de Don Mesía, de los Obando y de los Velázquez Dávila. Curiosamente no la de los Guzmanes, que es la de su madre, pero se agolpaban ahí. Y era lo lógico que un hijo de unos nobles pues hicieran ostentación de sus orígenes. Pero curiosamente esta persona llega un momento determinado que renuncia, incluso cambia sus apellidos. Él empieza a llamarse Diego Felipe de Guzmán. ¿Y por qué lo hace? Lo hace en honor a las dos personas que le van a dar todo, que gracias a ello van a conseguir su éxito vital, que es Felipe IV, por eso se llama Felipe, y que es Guzmán en honor a Gaspar de Guzmán, que era el conde duque de Leganés. Pero además no solamente eso, sino que su escudo de armas
lo cambia radicalmente. Desaparecen todas las armas del origen materno y solamente incluye las armas de los guzmanes. El escudo de los guzmanes, que es, bueno, está detrás de la proyección, que es el escudo que está aquí en Leganés, la parte superior. Hay elementos en esa aberración que se ha hecho ahora del escudo, hay elementos de las armas de los guzmanes, pero es la parte superior. Y incluía solamente, en el medio, el escudo de los Espínola, de Ambrosio Spínola, porque es parte fundamental en la formación de su mayorazgo. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? Esto es muy importante, o sea que aunque yo lo digo con los escudos, los apellidos, fue muy importante porque supone una ruptura. O sea, que él lo que quiere generar es un nuevo linaje. Y además lo hace desde una forma moderna de entender el acceso y la promoción social. Lo hace gracias a que él tiene los méritos suficientes, o entiende que tiene los méritos suficientes, para crear un nuevo linaje que permita a sus descendientes tener y disfrutar de una serie de prebendas que le da la nobleza, el nacimiento. Pero ya no están en función de sus padres y de sus antepasados, sino va a estar en función de lo que él genera. Bueno, pues a mí eso me llamó mucho la atención y me generó, bueno, ¿cuál ha sido la evolución de este hombre? Verdaderamente para tomar esas decisiones importantes y trascendentales y que de alguna manera rompen con la idea que teníamos un poco de la visión clásica. Bueno, rompe con la vida, pero no con los valores de la nobleza. O sea, porque estamos ante un hombre moderno, porque está consiguiendo unos méritos, o sea, está consiguiendo una impronta social, un éxito social gracias a sus propios méritos, pero a la vez está aplicando los mismos valores y los mismos estereotipos medievales. O sea, de los que están hace 200 o 300 años. O sea, que culturalmente y socialmente la sociedad no ha cambiado, lo que se ha cambiado es su forma de funcionamiento. Pero los valores culturales y los valores sociales seguían todavía anclados en pensamiento mucho más de tiempo atrás, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que a mí me llama la atención. Y luego empiezas a ver, pues claro, que los orígenes de este hombre, evidentemente su familia era una familia noble, era una familia titulada, pero una titulada de reciente titulación. Y además su padre su único mérito había sido cortesano en la corte de Felipe II, o sea, era un funcionario de la corte de Felipe II, no era un gran militar, no había hecho gestas heroicas, no había descubierto nada, no había tenido victorias notables, no había hecho ningún mérito o una heroicidad que le diera ese título, sino era una nobleza cortesana que había disfrutado de una serie de oficios y de trabajos palatinos con Felipe II y en reconocimiento a su trabajo se le da el título de conde de Uceda. Y él era el cuarto hijo. Por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad de heredar el título familiar. Y entonces, claro, casi lo hace, porque al final lo heredó el tercero, pero bueno. Pero en principio no tenía ninguna posibilidad. Y a él se le destina para la vida militar. Además, es un caso muy paradigmático. A los 2 años se le ingresa en la orden hospitalaria de San Juan. Con 2 años. Con 2 años de edad, sus padres le ingresan ya en la orden hospitalaria. Además, algo que le costará luego, porque claro, la orden hospitalaria de San Juan es una orden militar mucho más dura que otras órdenes militares que había en esa época, porque por ejemplo exigía el celibato, no se podía, los que estaban en esa orden no podían casarse, tenían que ser célibes, y luego además exigía unas prácticas en la armada, en los barcos de la orden, durante, creo recordar que eran 6 años, no sé si son 3 o 6 años, pero de una estancia bastante larga de prestar servicio en los propios barcos de la orden, ¿no? Con lo cual, pues hombre, a una persona que parece en esos años, o sea, en los años que debería de incorporarse, que debería ratificar su entrada en la orden, que estaba tomando auge social, político y económico, pues irse 3 o 6 años a un barco, pues no le parecía bien. Bueno, para eso tuvo que hacer un viaje a Roma, tuvo que pedir la dispensa papal para poder abandonar la orden de San Juan y poder ingresar en la orden de Santiago, que era una orden que también daba prestigio, pero no era tan exigente. Bueno, pues ahí vemos, pero socialmente vemos que es una persona que era muy difícil que heredara el título familiar, que al que más podía aspirar era pillar una enmienda, una encomienda de la orden, más o menos tener una cierta renta de esa encomienda y, bueno, pues más o menos vivir de esa encomienda y dentro de la azarosa vida militar, pues tener más o menos éxito. Bueno, pues este hombre va a llegar a ser no solamente señor de Vasallo, va a ser señor de Villa de Leganés, sino que va a ser titulado, va a tener un título de Castilla, también va a conseguir un título de Flandes, pero eso en Castilla estaba muy mal visto, no tenía valor, va a tener un título de Castilla, va a conseguir, que es el de Marqués de Leganés, va a conseguir un título para su primogénito, o sea, para los primogénitos de su casa van a tener un título, que son los marqueses de Morata, y luego además va a conseguir la grandeza perpetua, o sea, no para él solo, no para una vida, sino para todo el linaje. Y eso en apenas 14 años. O sea, fijaros el éxito social que va a lograr. Y esto en el aspecto social.
Pero luego en el aspecto militar, ahí tiene una carrera también sorprendente. Él empieza de guión, o sea, de los guiones pues, que llevan, y estaba, pues, es verdad que claro, como él era menino de la corte del archiduque, pues estaba cerca del archiduque. Y entonces en una batalla en 1600, pues tiene la suerte de salvar la vida al archiduque. Pero bueno, eso es una casualidad, un suceso azaroso, que el archiduque queda en una emboscada con varios enemigos holandeses y él tiene la suerte, él y otro compañero, de que le salvan la vida o salvan de que fuera hecho preso, etc. Bueno, pues eso evidentemente le hace entrar dentro de un círculo de protección del propio archiduque Alberto, ¿no? Con lo cual ahí empieza a hacer una carrera militar importante. Evidentemente, él sabe aprovechar esas circunstancias y dentro de sus méritos pues va a conseguir que Ambrosio Espínola, que aparece aquí, pues que se fije en él, cuando era el general de todas las tropas en Flandes, que se fije en un joven oficial, que además pasó por todos los puestos de la milicia. O sea, hay constancia de que fue piquero en un escuadrón, la pica, bien, en infantería, y que luego fue alférez, fue teniente, maestre de campo, y bueno, fue pasando por todos los puestos. Entonces se fijó en él y realmente le encomendó una serie de misiones, las cuales pues salió exitoso, y bueno, pues eso le abre una carrera militar absolutamente exitosa, que llega al generalato en Flandes, con apenas cumplido los 40 años, llega a ser general de las tropas de Flandes, general de la caballería de Flandes. La caballería de Flandes era una unidad militar que tenía mucho prestigio en toda Europa. Además, una caballería ligera, en concreto, tenía mucho prestigio. Pues él llega a ser su general pues eso, cerca de los 40 años, ¿no? Algo realmente novedoso. Efectivamente, en ese momento, nadie se lo cree que sea por sus capacidades militares, sino por sus circunstancias clientelares, ¿no? Él pertenecía a un círculo, en ese momento ya era el primo del conde duque de Olivares, y entonces, pues claro, estaba favorecido por el conde duque de Olivares, ¿no? Bueno, pero él sigue haciendo su carrera y llega pues, a dirigir ejércitos como capitán general, y además incluso llega a tener el título militar de más alto rango que salía en ese momento, que es teniente del rey. Era que se le daba la capacidad de decidir y de actuar en nombre del rey, o sea, su palabra era palabra de rey, por lo cual eso lo tuvieron muy pocas personas en ese momento, era contar con la máxima confianza del rey, ¿no? Pero también lo vamos a ver esto políticamente, o sea, es decir, políticamente, como decíamos, también tiene una carrera espectacular, o sea, es decir, este hombre, su primer cargo en el palacio es ser menino de la infanta Isabel, el menino, que es un joven adolescente, que estaban allí pues, para los trabajos cotidianos que utilizaban pues, los grandes señores. Bueno, gracias a la influencia del conde duque de Olivares, del archiduque Alberto I, de la propia infanta Isabel era la hermana de Felipe III, o sea, de gran gente, gracias a la influencia y de esa protección, de ese clientelismo, de las relaciones clientelares, pues va a lograr estar en el máximo órgano de decisión de la monarquía, que es el Consejo de Estado. Previamente va a estar en el Consejo de Guerra, luego también estuvo en el Consejo de Flandes, y en los últimos años de su vida incluso presidió el Consejo de Italia. Son todos órganos dentro de la estructura política de la monarquía hispánica y de la época, pues son los órganos más importantes de decisión. Bueno, pues ahí vemos ese triunfo como carrera política. Lo vamos a ver económicamente. Como repito, es un segundón de una familia noble, pero muy alejada de la gran aristocracia. O sea, el palacio que tenían los marqueses de Loriana en Madrid estaba en la calle Atocha, en un palacio, bueno, unas casas señoriales, pero no se podían llamar palacio en ese momento, serían unas casas señoriales. Bueno, pues este hombre llega a construirse un palacio en Madrid, además enfrente de donde estaba el Consejo de la Inquisición, o sea, una zona bastante noble, lo que sería ahora mismo San Bernardo, que es San Bernardo, por noviciado. Si sabéis lo que hay sobre Madrid, ahí está la calle Marqués de Leganés. Precisamente una de las cuadras que ocupaba su palacio, que era San Bernardo, la calle de Floralta, Libreros, si no recuerdo mal, y Marqués de Leganés, toda esa cuadra es lo que conformaba el palacio del Marqués de Leganés, que luego se derribó y fue lo que sería el Palacio de Altamira, que incluso ahora mismo pues, se utiliza queda todavía un trozo. Bueno, pues construyó un palacio allí, además con el arquitecto más importante de Madrid en ese momento, que era Gómez de Mora, que era el que había construido la Casa de la Villa en Madrid, y el que había diseñado y el que había construido la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid. O sea, estamos hablando que utilizó siempre, o sea, fijaros la evolución que tiene una vida, ¿no? Luego, culturalmente, yo sí me gustaría significar la importancia de este hombre, porque claro, os he dicho que era un amante del arte, era un conocedor del arte,
pero además el arte lo utiliza de una manera propagandista. O sea, que decir, el arte y todas las manifestaciones culturales de la época, la labor de mecenazgo y de patronazgo se utiliza bien para favorecer el arte, para que florezca el arte y la cultura y para favorecer a sus artistas preferidos, pero también para conseguir un mayor prestigio personal, una mayor proyección social de su persona y de su linaje. Eso es una práctica habitual en el siglo XVII y este hombre es un verdadero especialista. Se crean patronatos píos, se crean conventos, se patrocinan publicaciones, se editan libros, se promocionan libros con la labor de mecenazgo, etc. Pero todo tiene una funcionalidad social. Él necesita hacerse un nombre, él necesita hacerse un hueco. Además es muy significativo. Cuando él acude a Madrid, pasa su juventud en Flandes, cuando acude a Madrid, cuando le llama a su primo Olivares y le dice que le quiere tener cerca de él, es una persona que, bueno, que parecía que funcionaba y que podía venir bien. Claro, cuando llega a Madrid se le empieza a ver en los... Todavía no era Marqués de Leganés, solamente Diego de Sigue, no otra cosa. Se le empieza a ver pues, en los actos oficiales, cuando la visita del príncipe Carlos o la visita del legado papal. Entonces en las crónicas pues, él aparece en los actos oficiales, pero claro, ¿cómo se refieren a él? El familiar de Olivares, el primo de Olivares, el allegado de Olivares. No tiene trascendencia social en ese momento. Es un desconocido, es un completo desconocido en la sociedad madrileña y en la corte madrileña en 1623. Pero, por ejemplo, pues eso, 10 años más tarde, 12 años más tarde, en 1635, como decía bien el profesor David, es una figura importantísima de la corte de Madrid. Bueno, pues es un poco lo que me llamó la atención de este hombre. ¿Cómo consigue esta evolución y este desarrollo social en una vida, partiendo de las situaciones, bueno, normales para su condición, de las condiciones que había nacido, pero sobre todo el máximo provecho que le saca y cómo se aprovecha del sistema clientelar que en ese momento existe. Evidentemente, luego también tenía una cierta habilidad con el negocio, o sea, porque es un tipo curioso en algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, un dato, la documentación de la casa señorial se ha perdido casi toda, con lo cual no se ha podido hacer una investigación más completa, aunque de todas formas sigue habiendo mucha documentación de este hombre, o sea, la verdad es que se podrían buscar algunas más vertientes y listas de trabajo a este hombre. Pero, por ejemplo, con lo de la casa señorial, es curioso, un ejemplo, él cuando estuvo gobernador en Italia unos años, pues manda a un propio con una carta al administrador de sus posesiones señoriales en Madrid. Una carta en la cual le dice: con fulanito te adjunto estas semillas, que son unas semillas muy particulares. Por favor, llévalas, plántalas en la huerta de Leganés, pero por favor que sea en absoluto secreto, y que nadie se entere. Y dice, si logramos que efectivamente allí germine, podremos conseguir una fortuna, no recuerdo las palabras, pero dice, será un éxito, podremos conseguir una fortuna. Pero fijaros que este hombre, que cuando era gobernador de Italia, estaba en plena guerra con Francia, estaba atosigado por todos lados, los de Milán eran un polvorín, pero también tenía su preocupación para traerse unas semillas, que imagino que serían de algún tipo de trigo de cebada, porque tenía varias posesiones de cereal en la zona de Vallecas, imagino que sería ese tipo, para ver si conseguía una mayor rentabilidad, seguramente, que no lo hizo, porque claro, no son los campos del Po, lo que se va a contar aquí, pero posiblemente, fijaros, o sea, cómo también pensaba siempre en la propia administración de su bien, ¿no? Luego, evidentemente, claro, se aprovechó de su posición. Iba a decir, la corrupción en esos años estaba al orden del día. La desgracia en eso no hemos cambiado mucho. Y también nos la encontramos ahora mucho por aquí. Pero efectivamente, pues hombre, son personas que se beneficiaron de su posición, de su cargo y de sus influencias y de sus contactos, ¿no? Y entonces, pues este señor lo vamos a encontrar ahí. Lo que quería destacar al final es cómo pues, se trata de en una época en la cual se creía que la nobleza estaba en regresión frente al despotismo de la monarquía, de los monarcas, yo lo que nos encontramos es que esa propia monarquía en auge también necesitaba tener una propia nobleza proclive a sus ideas y proclive a sus intereses. Y entonces para eso utilizó los recursos que tenía y los recursos de antaño, que era el auxilio y era el premio a las mercedes. Y en este caso encontramos una persona, un noble, una clara práctica expansiva, ¿no? En el siglo XVII, cuando hay muchas familias nobles que se arruinaron. Es decir, que de la vieja aristocracia, de la nobleza de regambre, muchas familias estaban en la ruina prácticamente. Bueno, pues aquí nos damos un caso que la producción es todo lo contrario. Por eso es un poco lo que, bueno, pues quizá
función, ¿no? Encontrar lo que hoy llamaríamos un ser mademán, ¿no? O sea, un ser a sí mismo, pues encontrarlo en el siglo XVII y encontrarlo con esa actitud de éxito. Y eso es lo que me hizo, bueno, pues, embarcarme en la biografía de este hombre, a descubrir estos matices y luego acabar pues, en una tesis doctoral, un trabajo de investigación y que bueno, pues, tiene también su fruto en este libro, que es una parte de la tesis, o sea, que sería una parte, más o menos una tercera parte del global de la tesis y que esperemos bueno, pues, que pueda publicarla pronto el resto de la tesis, ¿no? Y nada más, yo solamente ya pues, quería acabar pues, agradeciendo en principio al personal del Centro Cívico de las Desillas, que la verdad que nos ha facilitado todas las labores para poder hacer el acto y nos ha facilitado el tema. Luego, pues a los compañeros y amigos que graciosamente pues, han contribuido con su trabajo a traer las cosas, a colocar las sillas al trabajo, incluso me parece que nos han preparado ahí un vino y una pastita para que empecemos ya la Navidad bien, prontito. Y luego también, como no, pues a todos vosotros, ¿no? A los amigos, a los compañeros, a los colegas, y de alguna manera, pues hombre, siempre me han ayudado, me han alentado a seguir en mi trabajo de investigación, mi trabajo que es, repito, que es un trabajo que como profesionalmente ha estado alejado a lo que me he dedicado, pues lo he tenido que hacer, pues eso, en horas de ocio, de sueño, y en horas fuera de lo que es mi actividad profesional, ¿no? Luego también, pues eso, a todos aquellos amigos que me habéis ayudado, que encima habían tenido la diferencia de poder venir, ha habido otros que nos han llamado, de que no han podido venir y tal, pues eso, siempre agradeceros y la verdad es que bueno, pues siempre de reconocer y bueno, pues llega un momento hasta emocionarse, ¿no? Sobre todo cuando recuerda algunas anécdotas, algunas circunstancias que han pasado con alguno de vosotros. La verdad es que no quiero permitirme que no diga el nombre de ninguno, porque seguro que cometeré una injusticia con el que me olvide, pero seguro de verdad que todos los tengo siempre en mi corazón. Y yo, hombre, no quería ya levantarme de esta mesa para volver a agradecer a vosotros que me habéis acompañado, de verdad que estaré siempre eternamente agradecido a la disposición. Y luego, por último, pues con mi familia, ¿no? Pues con mis hijos, con Fernando, con Tony, con Sandra y Laila, que la verdad es que ellas tienen mucha culpa de este libro, porque me ayudaron mucho con las correcciones, con los índices onomásticos, con esa labor que es inhumana, pues la verdad es que ellas me ayudaron mucho más de lo que yo podría encomiar, ¿no? Y luego, hombre, pues como he dicho, pues también deciros, pues eso, claro, que yo esto si lo he hecho en mis horas de ocio, en mis horas de sueño y también en mis horas que tenía que haber compartido tareas pues con mi mujer, ¿no? Y al final pues no las compartí, fue ella quien lo hizo. Entonces, pues deciros que claro, sin venir, pues difícilmente también podríamos estar aquí celebrando este libro. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues... No quedó hoy no sabe que era